noche. Vuelvan. ¿Qué comenzamos a hablar hoy? Del Apocalipsis. Yo les soy sincera. En un tiempo le tenía miedo al libro de Apocalipsis. ¿Alguien le tuvo miedo? Como que daba miedo leerlo, como que nos decía que la bestia, que el anticristo, que mejor no lo leo, ¿viste? Lo dejamos para más adelante. Y resulta que uno a veces tanto lo postergó que ahora llegó el momento de leerlo, ¿ven? No sé, yo a mis 30 años lo he leído el libro de Apocalipsis, pero nunca en un estudio así tan profundo. Y bendito sea el Señor por las revelaciones que le dan a los siervos, los libros, los materiales que salen, ¿verdad? Y que podemos obtenerlo para aprenderlo y comenzar a enseñárselo también a ustedes. Y a mis 30 años vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, algunos a los 15, algunos a los 40, otros a los 50, pero al fin y al cabo vamos a comenzar a estudiar este libro que muchos le han tenido miedo, otros le tienen idea, otros le tienen respeto, mejor dejarlo ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El centro del libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones nos manifiesta y se enfoca plenamente en nuestro Señor Jesús. Mientras usted se va acomodando, y vuelvo a repetir, abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Quiero contarte un poquito de que este libro lo escribió el apóstol Juan. ¿Quién lo escribió? Juan. ¿Dónde lo escribió? A ver, ¿quién sabe? ¿En la isla de? Patmos. ¿Sabe por qué Juan estaba en la isla de Patmos? Porque resulta que como venían persiguiendo a todos los discípulos de Cristo, venían matando a los apóstoles y demás, a Juan le llegó la hora en un momento, ¿viste? Lo habían atrapado y le habían preparado una caldera de aceite hirviendo. ¿Qué le prepararon? Una caldera de aceite hirviendo. ¿Vieron cómo el pastor a veces nos quiere ungir con aceite hirviendo? Bueno, a Juan le pasó posta. A él lo querían matar y lo metieron en una caldera de aceite hirviendo. ¿Y sabe qué le pasó? Nada. ¿Qué le pasó? ¿Cuántos sabían esto? Yo no lo sabía. 4 de los que están lo sabían, yo no lo sabía. Resulta que a Juan lo metieron en una caldera de aceite hirviendo. Cuando usted le salta una gotita de aceite hirviendo, cuando está fritando las papas fritas, la milanesa, pega el grito que llega al tercer cielo, ¿verdad? Te queda la mancha. El otro día me quemé con el horno, todavía tengo la mancha, acá unas ampollas te salen terribles. Pero resulta que a Juan no le pasó nada. Y como no lo pudieron matar así, lo mandaron a la isla de Patmos. ¿A dónde lo mandaron? A la isla de Patmos. Una isla muy chica, totalmente solitaria. No había nada, ni para comer, ni para tomar, ni para charlar con nadie, ni un animalito como para hacerte amigo, nada. Y ahí mandaban a los prisioneros como último recurso para que lentamente murieran. Y ahí estaba Juan, nuestro amado y querido apóstol Juan, discípulo de Cristo, y fue ahí, en la isla de Patmos, solo, diga conmigo, solo, enfocado, preparado y enviado a morir. Ahí fue donde él recibió la revelación de cada versículo, de cada capítulo del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué te quiero decir con esta intro? Además de sumarte información que a mí me edifica bastante y me sorprende, ¿verdad? Lo que puede llegar a pasar y cómo Dios nos puede llegar a cuidar. ¿Cuántos se acuerdan de los jóvenes que fueron metidos al horno de fuego? No les pasó nada. Y a este fue metido en una caldera de aceite hirviendo y tampoco le pasó nada. ¿Vieron cómo es el Señor que nos cuida en todo tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Esto me lleva a pensar que por más difícil, nublado, negro que pueda ser el día que estemos pasando, por más solo y la prueba más difícil que podamos estar pasando, Dios tiene el control absoluto de todo y en medio de eso nos puede hablar, nos puede visitar y puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántos creen esto? Mirá que tenés algo de decirle, por más difícil que esté la cosa, Dios se hace presente. Vamos a comenzar. Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que
decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por el tiempo que estamos viviendo en casa y te pedimos en el nombre de Jesús, en este tiempo de estudio, de aprendizaje de tu palabra y de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, necesitamos de tu entendimiento. Te pedimos a ti, amado Padre, que nos des la sabiduría, nos ayudes, Espíritu Santo, a retener todo lo que nos edifica, todo lo que nos enseña y nos hace crecer, y todo aquello que quiera venir a molestar y a perturbar sea desechado de nuestra mente, de nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, háblanos en esta noche por medio de tu palabra, y que seamos cada uno de nosotros bendecidos y edificados por ti. Amén y amén. ¿Cuántos me pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Qué tremendo. Lo primero que comienza a decir Juan y a narrar en el libro de Apocalipsis es la visión que él tuvo del Cristo glorificado. Él estaba solo en la isla y resulta que detrás de él escucha una gran voz como de trompeta, y él dice que oyó, que vio al Señor. Y la palabra del libro de Apocalipsis, desde el primero hasta el último capítulo, lo fundamental de este libro es que habla de Cristo mismo. Más allá de que uno sepa de que el libro de Apocalipsis me nombra al anticristo, me nombra, no sé, al dragón, a la serpiente, me nombra a un montón de cosas que uno como que le tiene ahí una idea o algo raro, ¿verdad? No trata de eso. Trata de Cristo y de cómo Cristo venció a los enemigos, y de la victoria absoluta de Cristo sobre todo enemigo que se pueda presentar. El libro de Apocalipsis es un libro futurista. Habla de profecías que vendrán en el día indicado. Habla de cosas que han de venir, pero no solamente las que han de venir, sino algunas cosas que ya hemos visto que han sucedido. Pero es tan importante la lectura del libro de Apocalipsis porque a usted y a mí nos bendice, porque a usted y a mí nos prepara y nos hace entendido en los tiempos. Pero no solamente cuestiones que vamos a ver con nuestros ojos de lo que va a pasar, sino que lo fundamental y lo más importante para que dejemos de tenerle miedo a este libro es que habla de nuestro Salvador, de aquel que un día ha de venir nuevamente a buscarnos, de aquel que un día va a aparecer sobre las nubes y va a venir a unirse, y la novia va a unirse a él, y van a ser uno y vamos a ser arrebatados. El libro de Apocalipsis nos prepara para lo que ha de venir. Así que si eres un hombre y una mujer que quiere estar listo y preparado, te aconsejo en este tiempo que comencemos a leer fuertemente lo que es el libro de Apocalipsis, porque no me centro en el diablo, no me centro en el dragón, no me centro en el anticristo, me centro en que el Cristo resucitado, en el Cristo glorificado, en aquel que Juan vio en la isla de Patmos, oyó en la isla de Patmos y tuvo una revelación tremenda en la isla de Patmos, en la isla donde él estaba solo. Ahí tuvo un encuentro sobrenatural y dejó escrito un libro que nos habla del mañana. ¿Sabe qué quiero decirte en esta noche? Que por más solo o sola que te encuentres, voy a hacer énfasis en esto, estás en la antesala de un encuentro sobrenatural con el Cristo glorificado, con el Cristo glorificado, con el Cristo que vence a cualquier enemigo que se le presente. Y fue el Señor que se le apareció a él en medio de la nada y le dio visiones proféticas de los acontecimientos que vendrían, y le dio un mandato, le dio una orden, y le dijo en Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Porque cada vez que el Señor se nos presenta, nos da una orden, nos da un mandato, y hay algo que tenemos que obedecer. Y Juan, para la gloria del Señor, ¿cómo no sé? ¿De dónde sacó para escribir? No sé, pero ahí tenía todo lo que necesitaba para escribir y dejarnos cada una de las palabras que leemos en el libro de Apocalipsis. El Señor se le apareció, le habló y le dijo: todas las cosas que has visto, las que son y las que han de ser, tienes que escribirlas.
Se nos fue dejado un libro de Apocalipsis para que sepamos todo lo que va a suceder. Y sabe que la Biblia me dice que al leer estas palabras, en Apocalipsis 1, verso 3, dice que es bienaventurada la persona que lee estas palabras. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Conocemos de las bienaventuranzas que están escritas en el Evangelio, ¿verdad? Pero esta bienaventuranza es directamente para ti y es para mí. Bienaventurado el que lee la palabra y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El libro de Apocalipsis fue escrito no solamente para dejarnos en conocimiento lo que ha de pasar, lo que ha de venir, sino que no solamente también contiene profecías reservadas para el tiempo de fin, fue escrito este libro, ¿sabe qué? Vuelvo a decirle, no solamente para bendecir, sino para que saquemos beneficio de ello. La palabra también me habla de que nosotros tenemos beneficios en Dios, y el libro de Apocalipsis está lleno de beneficios. ¿Cuántos pensaban o imaginaban esto? A mí se me hacía difícil pensar que el libro de Apocalipsis, que me habla de tantas cosas que te hacen abrir los ojos cada vez más grandes, saque beneficios, pero así está escrito y así los vamos a aprender. Pero lo primero que vamos a ir estudiando parte por parte de este libro es que los primeros capítulos del Apocalipsis, Jesucristo es directo con 7 iglesias y le manda un mensaje personal a cada una de esas iglesias. Y es lo primero que también le mandó a escribir a Juan. A través de la historia, estos 3 primeros capítulos que encontramos en Apocalipsis van dirigidos a las iglesias de Asia Menor, en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el momento en que Juan recibe la revelación en la isla de Patmos, cada una de aquellas iglesias se encontraba atravesando alguna situación en particular, en varios casos alguna crisis espiritual. Por lo que el Señor hace como una radiografía a cada una de esas iglesias y comienza a decirle: yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias de Asia Menor, el Señor le hace una radiografía. Es como que te llega un WhatsApp dentro de un rato a nombre de Jesucristo y te diga: conozco cada una de tus obras. Y comienza a enumerarte el Señor todo lo que has hecho. Y tú dices: ¿pero de dónde salió esto? Es que el Señor conoce todo de ti, conoce todo de mí. A pesar, como dice, que estemos atravesando alguna situación en particular, o en varios casos crisis espirituales. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. El viernes que viene vamos a hablar de otra iglesia, pero quiero que vayamos metiéndonos cada vez más en esto. No solamente en Apocalipsis, en estos 3 primeros capítulos encontramos que se expone la verdadera condición de cada una de las iglesias, sino que encontramos un mensaje que fue enviado, un mensaje de corrección, de exhortación y de consuelo según la necesidad de cada una de esas iglesias. No todos tenemos la misma necesidad. No todos necesitamos el mismo mensaje de corrección, el mismo mensaje de exhortación o el mismo mensaje de consuelo. Cada uno de nosotros sabe que va en algún momento a identificarse con alguna de estas iglesias. Porque más allá de que uno se esté imaginando una iglesia como esto, un mensaje enviado a Rufino, un mensaje enviado a Diego Alvear, un mensaje enviado a Buenos Aires, es un mensaje enviado a cada miembro que compone la iglesia de Cristo. Esto es tremendo. Es según la necesidad para cada una de ellas, también en aquel contexto y en aquel momento. Una pregunta que podemos hacernos en esta noche es: ¿por qué Dios permitió que el mensaje a estas iglesias fuera incluido en el libro de Apocalipsis, siendo este un libro tan futurista? La respuesta es que el Espíritu Santo fue el que permitió que esto sucediera y que esto fuese incluido en Apocalipsis, y en especial en sus primeras páginas, porque cada una de estas 7 iglesias tiene un gran simbolismo a nivel profético para el tiempo del fin, y porque representan las distintas etapas que la iglesia
universalmente hablando, atravesaría antes del arrebatamiento. Mire qué tremendo. Estamos hablando de Apocalipsis, un libro profético, un libro futurista, que en los primeros 3 capítulos tiene mensajes específicos a diferentes iglesias en diferentes lugares. Y el Señor permitió esto y que fuesen los primeros mensajes, porque simbólicamente cada uno de esos mensajes representa, hablando universalmente o generalmente de la iglesia de Cristo, serían como diferentes etapas que la iglesia atravesaría antes del arrebatamiento. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Bien. Vamos a estudiar la primera iglesia y vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. ¿De qué vamos a hablar? Iglesia de Éfeso. Éfeso fue la ciudad más importante de toda la provincia romana del Asia. La ciudad de Éfeso se caracterizaba por ser una ciudad muy religiosa y muy pagana. Es más, en Éfeso se encontraba el templo a Diana. ¿A quién? A Diana, una diosa de aquel momento. Y en ese templo tan famoso, tan religioso, tan pagano, dice que se hacían cultos. Hoy en día es una maravilla, una gran maravilla del mundo, pero en aquel tiempo se hacían cultos, se rezaban y se realizaban orgías y pecados abominables. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en uno de sus escritos dice que no le permitía a la mujer predicar, ni hablar, ni decir nada? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Vieron que hay una gran discusión hasta el día de hoy? No, que la mujer no puede predicar. Bueno, sale de ese verso, ¿sí? Ahora, ese verso y eso que dijo el apóstol Pablo se refería a hay que leer todo el contexto y hay que ver también la historia, se refería a esto. Porque resulta que el templo de Diana asistían muchas mujeres y las mujeres de Éfeso estaban a favor o seguían mucho lo que era la religión y el culto a esta diosa y asistían a este templo y se cometían estos pecados abominables que eran terribles. Entonces, como la mujer era más... no sé cómo decirte, frágil en caer en lo que se vivía en el templo a Diana, el apóstol en ese momento le dijo en la iglesia que la mujer guardara silencio, porque era ella la que podía meter sutilmente, inconscientemente, ignorando, qué sé yo, lo que usted quiere decir, sutilmente podía meter un mensaje corrompido a lo que era la iglesia de Cristo e ir pervirtiendo algunas vidas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Entonces entendemos también esa parte. Por eso se habla de este templo y se habla, ¿no es cierto? El apóstol Pablo también hablaba acerca de eso. Tal idolatría había en Éfeso que fue uno de los mayores enemigos, lo cual la iglesia de Cristo tuvo que enfrentar. La idolatría era uno de los mayores enemigos que la iglesia de Cristo tuvo que enfrentar. Y fue el peligro mayor que vino por parte también de lobos que estaban vestidos de ovejas. ¿Se acuerdan? Ustedes saben de esa frase, ¿no? Guarda que hay lobos disfrazados de ovejas en la iglesia. Bueno, en Éfeso era medio normal o medio común que pasara eso. Pero la iglesia de Cristo en Éfeso tenía puntos a favor porque identificaba inmediatamente quiénes eran esos lobos disfrazados o que se hacían pasar por ovejas. Identificaba también a aquellos que eran herejes, de los cuales el apóstol ya les venía advirtiendo, e identificaban las personas que tratarían de engañar a los discípulos con falsas doctrinas. La iglesia de Éfeso se había preservado firme, identificando y exponiendo a los falsos maestros y a sus doctrinas. Y es por esto que Jesucristo, hablando de la iglesia de Éfeso, comienza a elogiarla. ¿A cuántos les gustaría recibir un elogio de parte del Señor? Ah, ahí dicen amén todo. Cuando le estoy preguntando, ¿cómo les gusta el lindo? Nos encantaría recibir un elogio de parte de Cristo, decir, Señor, ¿qué puedes decir de mí? Y venga todo un párrafo que diga tantas cosas hermosas. Y el Señor Jesús elogió a la iglesia de Éfeso por todo esto que te estoy diciendo anteriormente.
Dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Jesucristo y el mensaje a la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire qué tremendas palabras y qué hermoso reconocimiento de nuestro Señor hacia la iglesia de Éfeso. Y yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con partes inclusive de este mensaje. Porque ¿quién de los hijos de Cristo no ha trabajado arduamente en algún momento? ¿Quién de nosotros no se ha esforzado? ¿Quién de nosotros no ha dicho: yo no tolero las mentiras del enemigo, yo no tolero esto, no me voy a dejar vencer por esto? ¿Quién de nosotros no ha clamado en oración? ¿Quién de nosotros no ha sufrido por causa de Cristo, no ha tenido paciencia, verdad? ¿Quién de nosotros, por amor de su nombre, ha seguido firme y no se ha permitido desmayar? Qué hermoso y qué tremendo cuando el Señor, sabemos que Él nos ve, pero a veces nos olvidamos, ¿verdad? Y nos recuerda: yo conozco tus obras, yo sé todo el esfuerzo que tú estás haciendo, yo sé todo lo que estás tolerando, o mejor dicho, todo aquello que estás teniendo paciencia y que estás venciendo, todo aquello que estás sacando a la luz, toda aquella mentira que estás quitando, que no estás permitiendo que entre a tu vida. Yo conozco todo, y que por amor de mi nombre sigues trabajando y no has desmayado. Cuando el Señor deja esta palabra, es como que alaba de alguna manera aquel trabajo de la iglesia de Éfeso. Los alaba porque ellos rechazan en especial las doctrinas de un grupo que era muy famoso en aquel momento, que se llamaba los Nicolaitas. ¿Cómo se llamaban? Los Nicolaitas era un grupo infiltrado en la iglesia que abogaba por un relajamiento. Escúcheme, este grupo se movía a favor de un relajamiento doctrinal para no ser contrario al mundo y no ser perseguidos. Este grupo, los Nicolaitas, decían: ay, está bien, pecó, no le digamos nada, que Dios tiene misericordia, sigamos adelante. Ay, está bien, no sé, sigue jugando a la quiniela, no pasa nada, Dios te ama igual. ¿No se le hace conocido lo de los Nicolaitas hace años? A cosas que la iglesia de Cristo, entre comillas, sigue tolerando. Y la iglesia de Éfeso rechazaba esto totalmente. Dice que era un grupo de liberales que rechazaban la santificación. Los Nicolaitas, estoy hablando de ellos, eran un grupo de liberales que rechazaban la santificación y preferían una iglesia liberal, acomodada al sistema mundano. Pero el Señor resalta y felicita a la iglesia en Apocalipsis 2:6 diciendo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sabe qué pasa, iglesia? Que cuando usted y yo no nos dejamos llevar por las cosas que hace este mundo, que cuando usted y yo nos mantenemos firmes, aunque a veces parece que tenemos todo en contra, nos mantenemos firmes en seguir santificándonos, en enseñar esta verdad bíblica, en santificar a nuestra familia, en enseñar a nuestras generaciones que se santifiquen, que busquen de Cristo, que oren, que estén con Él. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Resistiendo al modelo del mundo. Si usted se quiere identificar como alguien libre, la única libertad que usted tiene es en Cristo Jesús. Ya tolerar lo que el mundo quiere y empuja para que se metan en la iglesia es ya pasarse de vuelta y pasarse un límite que el Señor no tolera. El Padre aborrece, y Jesucristo le dice: yo aborrezco las obras de los Nicolaitas, la cual tú también estás aborreciendo. Aquella persona que en este tiempo sigue aborreciendo lo que el mundo está haciendo es una persona que está aprobada, respaldada y está cuidada por el Señor. Él te está alentando y Él te está dando el visto bueno. Él te dice: sigue firme, no toleres lo que el otro hace, fuera de mí, porque yo no lo tolero, yo lo aborrezco, dice el Señor. Entonces, si viniste conmigo a decir: ¿yo qué hago con esto? Quieren meter el mundo en mi casa, quieren meter el mundo en mi matrimonio, se quiere meter el mundo en mis hijos, se quiere meter todo lo que se mueve, ¿verdad? Todo este sistema corrompido. No lo toleres. Te lo vuelvo a decir.
decir, en tu casa no tienes que tolerar las obras de los nicolaitas. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de las virtudes que la iglesia de Éfeso tenía, hubo algo que el Señor le reprochó. Ay, y esta parte es la que no queremos, ¿verdad? Veníamos bien, nos venía halagando el Señor, nos venía alabando, venía resaltando las obras lindas y buenas, pero hay algo que el Señor les reprochó. Y dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor Jesús fue bastante directo, ¿verdad? Tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Esa frase, el primer amor, la escuchamos mucho. ¿Cuándo? En el comienzo de nuestro camino en Cristo, ¿verdad? En el comienzo de nuestro camino en el Evangelio. ¿Hace cuánto? 30 años atrás, dice uno. 40, hace como 3 meses atrás me empezaron a decir el primer amor y que no se apague el primer amor. ¿Qué es eso del primer amor? Porque algunos dicen, no, es el entusiasmo de conocer lo nuevo, de cosas que estamos conociendo en Cristo Jesús, pero como ya la vamos conociendo más día a día, es como que ya se nos hace normal y es como que el furor del primer amor ya como que se va apaciguando. ¿Y sabe qué? El Señor nos exhorta, nos habla y nos reprocha de que ese primer amor no tiene que apagarse. ¿Amén? ¿Qué es el primer amor? Mira que tenés algo que decirle, ¿qué es el primer amor? Resulta muy llamativo que la palabra Éfeso significa en su idioma original deseo ardiente. ¿Qué significa Éfeso? Deseo ardiente. Y Jesús le dice, el primer amor en ti se apagó. La iglesia de Éfeso, la conocida como aquella que en el deseo de su amado era ferviente, era ardiente, era tremenda. Era una iglesia explosiva en lo que tiene que ver con el primer amor. Pero resulta que cuando recibe este mensaje, el Señor le dice, ¿qué pasó con ese primer amor? ¡Qué tremendo! Éfeso significa deseo ardiente, porque precisamente de eso se trata el primer amor. El primer amor, es el fervor y la pasión con los cuales uno debe amar al Señor. Esto nos hace desear su presencia, nos hace hablarle, nos hace orar, nos hace leer la palabra y nos hace pasar tiempo a solas con Él. Cuando uno habla del primer amor, uno habla de tiempo de intimidad, mejor dicho, con Él. Cuando uno habla del primer amor, habla de tiempo de lectura de la palabra, de tiempo de oración, de tiempo de búsqueda. Uno habla del primer amor y habla cuando uno se enamoró de su novio, de su marido, y el primer tiempo estaba tremendamente pensando todo el día en Él, enviándole mensajes, escribiéndole cartitas. ¡Ay, qué lindo cuando uno conoce a una persona así! Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con la iglesia cuando conocieron al Señor? Estaba constantemente pensando. Éfeso, estaba constantemente buscando, constantemente orando, constantemente clamando. Pero con el pasar del tiempo, lentamente, ese deseo ardiente se fue apagando. Llevan 30 años de casado. No se volvieron a escribir cartitas. No hicieron otra cena romántica. No se aguantan más. No se quieren andar a laburar, andar todo el día, hacer horas extras. ¿Qué pasó con el primer amor? Con esa etapa tan divina. No, anda, salí, tomate algo para allá. ¿Qué pasó? Algo se apagó. Pero no fue repentino, sino que es algo lento, del día a día, por un descuido, por un postergar. Lentamente algo se fue apagando en Éfeso. Dios no desea que nos volvamos religiosos vacíos, sino que permanezcamos apasionados con Él. El primer mandamiento que se nos da en la palabra es Mateo 22:37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando Dios reclama que alguien ha perdido su primer amor, por lo general esto tiene que ver mucho con la vida de oración de la persona y su tiempo de calidad
con Él. El salmista en el Salmo 42:1 dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando se habla del primer amor, se habla de esto. Cuando desesperadamente uno está buscando a Cristo, por más años que tengan el Evangelio, sigue desesperadamente buscando al Señor, buscando su tiempo para orar, buscando y apartando su tiempo para leer la Biblia, buscando y provocando un mover diferente en su casa, en su oración, con su familia o a solas con el Padre. Ese es el primer amor que no tiene que apagarse. Cuando la iglesia está en el primer amor, no tiene miedo que caiga nieve, que caiga agua, que el sol raye la tierra. No le importa eso. Va y busca al Padre. Cuando la iglesia está en el primer amor, no tiene cuidado de que vinieron visitas. Va y busca al Señor. Éfeso, que el primer amor no se apague en ti, sino que arda, arda, arda constantemente por aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando está desesperado y no ha encontrado agua y está tan sediento, desesperadamente el siervo lo busca una corriente de agua. ¿Viste cuando se te pierde el teléfono? ¿Dónde está? Y empezamos. Y en el medio de la calle gritamos: ¡para! Te miran todos. ¡El celular! Para eso sí somos buenos desesperados, ¿verdad? Eso. Nos desesperamos al toque. Se cae el teléfono y se te paró el corazón. Te desesperaste porque lo querés dar vuelta y que no se te haya roto nada. A mí se me cayó de la mesa, se me volvió a romper. Pero bueno, ya está. Bueno, dijo normal. Nos desesperamos. Nos volvemos locos por este aparatito. Y así de locos nos tendríamos que volver por el Señor, ¿verdad? Así de locos. Llegás a la municipalidad, hace un trámite. ¡Pará! ¡No oré! No, te olvidaste el celular o la billetera, tenías que pagar. ¡No oré! Hoy no leí, hoy. Entonces, Éfeso, está tremendo todo lo que hiciste. Desenmascarás a los mentirosos, a los que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Sacás a luz todo aquello que viene a esconderse o querer meterse, infiltrarse en la iglesia. Pero, dijo el Señor, pero hay algo que tengo contra ti, y es que el primer amor, ese fervor, esa búsqueda desesperante por mí, ya no está. La iglesia de Éfeso había caído lentamente en una frialdad espiritual tan grande que aunque tenía celo y conocimiento de la verdad, ya no pasaba tiempo con Dios, porque se había vuelto algo mecánico o algo rutinario. Había hecho una rutina. Tenés todo el conocimiento de la verdad de Éfeso, tenés todo ese celo, el cuidar la iglesia, el cuidar la palabra, el cuidar el evangelio, lo tenés. Pero lamentablemente se volvió algo tipo como un robot, algo mecánico, algo rutinario, que no llega al corazón del Padre. Por eso es que el Señor les advierte y les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Lo peor que le podía pasar a la iglesia de Éfeso, o lo peor que nos puede pasar a uno de nosotros como creyentes, es que el candelero de Dios sea quitado de nuestra vida. ¿Sabe qué representa el candelero del Señor? Cuando el Señor le dijo: yo voy a venir a ti, si no te arrepentiste, este candelero va a ser quitado. El candelero, lo que Cristo nos habla, quitaré tu candelero de su lugar, es tipo de la unción y del respaldo del Espíritu Santo de Dios. Éfeso, tengo contra ti que el primer amor se apagó. Por tanto, tienes que, de donde caíste, tienes que recordar de dónde has caído, tienes que arrepentirte, volver a hacer las primeras obras, porque pronto vengo a ti. Y si yo vengo a ti y no te arrepentiste, no comenzaste a hacer las primeras obras, el candelero va a ser quitado. En otras palabras, la unción que yo te di y el respaldo de mi presencia que te di, la tendré que quitar de ti.
Qué feo, ¿verdad? Que el Señor venga un día, nos visite y diga, no hiciste lo que te mandé. Que amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres, y no lo hiciste. No, pero yo prediqué, no, pero yo di seminario, no, pero no hiciste lo primero y más importante. La unción y la presencia del Espíritu Santo serán quitadas. ¿Sabes que cuando yo leí esto, yo soy sincera, nunca me detuve a leer específicamente cada uno de estos mensajes? Y fue tan impactante para mí decir, su presencia, su unción, si yo no hago lo que Él me dijo, me será quitado. Si yo apago lentamente mi lámpara, mi búsqueda de Él, me será quitado su respaldo. ¿Y de qué me puede servir venir y compartirte una palabra si no tengo el respaldo de quien me ha llamado y me ha enviado o ha dado todo por mí? ¿De qué sirve que uno mande un mensaje con una reflexión o publique algo si no está lo más importante, que es su presencia en nosotros? ¿De qué serviría? Entonces, hay una solución a esto. Porque como te dije, no solamente es un mensaje a una iglesia o a una congregación, sino que es un mensaje a cada uno de nosotros como hijos y como iglesia que somos, ¿verdad? La solución que Jesús le dio a esta iglesia para recuperar su primer amor consistía en 3 cosas. Para recuperar nuestro primer amor, primero tenemos que recordar de dónde caímos. Segundo, tenemos que arrepentirnos y así nos volveremos de nuestro mal camino. Tercero, tenemos que comenzar a realizar otra vez las primeras obras que una vez nos habían caracterizado como una iglesia avivada. Esto era Éfeso, una iglesia avivada. Pero cuando recibe este mensaje ya no estaba avivada. Había perdido su esencia, había perdido lo que la caracterizaba, había perdido parte de su identidad, de lo que ella era. ¿Por qué? Porque perdió el primer amor. Entonces, yo sigo estos pasos. Recuerdo dónde caí, recuerdo cuando comencé a enfriarme, recuerdo el momento en que dejé de lado el primer amor y me enfoqué en otras cosas. Recuerdo ese día, me arrepiento y vuelvo nuevamente a alinearme con el Señor y vuelvo a realizar esas primeras obras. Pero ¿cuáles son esas primeras obras de las que me habla la palabra? Para que yo vuelva a ser una iglesia avivada, para que yo vuelva a ser un hijo o una hija del Señor avivada. Las primeras obras sencillamente son aquellas las cuales de un primer comienzo nos acercaron a la presencia de Dios, la oración y la comunión con el Señor. Luego vendrá la predicación, luego vendrán las grandes campañas, luego vendrán los grandes milagros. Lo primero que se tiene que hacer en la iglesia de Cristo para ser una iglesia avivada y ser esa iglesia caracterizada como de Éfeso, de un deseo ardiente, de un fervor, de una pasión, es volver nuevamente a la presencia, a la oración, a la comunión con el Padre. Sí, déjame decirte que antes hiciste grandes cosas, antes oraba y los demonios salían, antes ocurrían grandes milagros, pero ¿qué pasó ahora? No es que el Señor dejó de usar y de glorificarse en tu vida, es que nosotros dijimos, Padre, antes de orar voy a limpiar, antes de buscarte me voy a pasear, antes de rendirme a ti voy a hacer lo que la gente quiere que haga. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Padre quiere derramar su espíritu, el Padre quiere avivarte, el Padre quiere encender ese fuego dentro de ti, dentro de mí. Pero primeramente lo que el Padre quiere es comunión, oración, búsqueda, que lo amemos, que como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así nuestra alma brame, grite, gima por su presencia, que volvamos a ese tiempo donde lo que nos más importaba era estar delante de Él, era estar arrodillados en su presencia. Y ese es un deseo del corazón de Dios.
digo, porque por ahí oras y dices, Padre, revélame los deseos de tu corazón. Y este es un deseo de su corazón. Que vuelvas a hacer las primeras obras. Que vuelvas a orar. Que vuelvas a clamar. Que volvamos como iglesia a ponerlo a Él en primer lugar. Tendrás mayor sabiduría, mayor palabra, mayor gloria, pero primero volver al primer amor. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Yo no sé las cosas que día a día hayan acontecido en tu vida, si es que te encuentras hoy alejado de ese primer amor. Y hoy dices, estoy tan lejos de aquel tiempo donde clamaba, donde oraba, donde el Señor se manifestaba tanto en mi habitación, cuando doblaba mis rodillas y me encerraba a orar. Estoy tan lejos. Pero yo conozco su palabra, conozco lo que me dice, pero ese primer amor, si tú dices, necesito avivar nuevamente ese tiempo en mí. El Señor no es que hoy te dicen, ya no tienes tiempo. El Señor hoy, como a Éfeso le dijo, tienes que volver.